Se viene un nuevo libro tuyo que sale ahora en octubre, La leyenda insurgente. ¿De qué se trata? La leyenda insurgente es sobre el periodo de la gesta artiguista entre 1810 y 1820. Tal vez la conclusión mayor, descubrí una cantidad de cosas que ya están. Es decir, uno es autodidacta, ¿no? Y entonces a medida que va leyendo va descubriendo cosas que ya están investigadas, pero que hace necesaria una especie de toma de partida, de toma de posición. Y sobre todo la tesis central, que es que a partir de 1815, el movimiento artiguista, la montonera artiguista, se convirtió en una fuerza principalmente guaraní. Es decir, la voz del artiguismo era la misma voz de los guaraníes que habían luchado contra España y contra Portugal en 1780, apenas 30 años atrás, 40 años atrás. Las rebeliones guaraní contra España y Portugal unidos estaban presentes en el artiguismo. Y son las que resistieron a los portugueses de 1815 en adelante. No fueron los criollos uruguayos, los criollos que después fueron a ser los uruguayos. No fueron los hijos de españoles, los españoles americanos los que resistieron a los portugueses. Fueron los de sangre guaraní. ¿Sí? Una sangre que también dentro de las cosas que vas aprendiendo, encontrás que hay una rama de la ciencia que se llama etnología genética, que ha demostrado en el Uruguay, que el 31% de los actuales uruguayos y uruguayos tienen por lado de la madre algún gen de origen guaraní. El 31%. Casi la tercera parte de los uruguayos tenemos algo de guaraní. En el departamento de Tacuarembó es el 61% que tiene algún gen de origen guaraní. Es decir que hasta cabe la posibilidad que Carlos Gardel tenga algo de guaraní, ¿no? Pues, no creo que lo hubiera reconocido. Seguro. Pero te das cuenta, la versión oficial de la historia, esa versión que nos enseñaron en la escuela, es tan racista que ignora completamente que las fuerzas principales que lucharon contra la invasión portuguesa fueron de origen guaraní e indígena, charrúa, avipón, guaycurúes. Entonces, bueno, en ese libro yo trato de sintetizar en una especie de interpretación los datos que han recogido toda esa cantidad de investigadores excelentes que hay en Río Grande, en Uruguay, en las provincias de la Mesopotamia argentina y en Paraguay. En la montonera artiguista del 1815 en adelante se hablaba guaraní, no se hablaba. Eso es una seguridad. Y en el libro trato de responder a un interrogante de Alberto Metol Ferré que decía, ¿cuánto de guaraní tiene el artiguismo? Y bueno, tiene todo eso, tiene tanto como el territorio en donde se desarrolló la lucha artiguista. El escenario del artiguismo era guaraní. Fíjate demográficamente la comparación. Las misiones jesuíticas, a un lado y a otro del río Uruguay, misiones occidentales, misiones orientales, que hoy forman parte de Río Grande do Sul, en ellas vivían organizados y muy organizados 150.000 guaraníes en el año 1810. En Montevideo había 9.000 personas. En Buenos Aires había 15.000 personas. ¿Entendés? El centro, el peso central era guaraní. Posiblemente eso tenga que ver con la guerra de la Triple Alianza y la matanza, el genocidio que hicieron los argentinos, los brasileños y los uruguayos. Ahí, ese es el verdadero nacimiento de este ejército genocida del Uruguay, ¿no? Con Venancio Flores en la guerra de la Triple Alianza. Y hoy que estamos gobernados por un masón, ¿le hubiera ido distinta la suerte de Artigas si hubiera aceptado lo que se le ofreció, integrarse a la masonería? Pero yo no creo, no sé, Artigas
Artigas no era masón, ¿eh? No, por supuesto que no. Por eso te digo. Pero San Martín, O'Higgins, Bolívar, toda esa gente Bueno, eran pero masones. esos eran, yo creo que eso tiene que dar lugar a muchas investigaciones, ¿no? En general, las logias carbonarias, venían todas tenían todas contacto con Gran Bretaña y contacto con el Foreign Office, es decir, con las relaciones exteriores de Gran Bretaña. Pero todas en aquella época postulaban los principios de la Revolución Francesa. Todas llevaban adelante el contrato social de Rousseau. ¿Sí? Es decir, por un lado mantenían el vínculo que fue fatal para los intereses de América Latina con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña inventó al Uruguay, pero también hizo mucho desastre por todos lados, ¿no? Pero el espíritu de libertad también lo trajeron ellos a América Latina, ¿no? Es decir, por un lado, tuvieron un lado negativo que fue los vínculos con Gran Bretaña y por otro lado, las logias como la logia Lautaro, como la logia en Chile, y bueno, participaron activamente en la guerra de la independencia, ¿no? Entonces, es una cuestión ambivalente, ¿no? Yo no la juzgaría solo de un lado, sino que vería todo, porque San Martín realmente fue un gran perseguido por lo que era la élite porteña, ¿no? Y fue el fundador de la logia Lautaro. Y se propuso la creación de una república democrática. Era la primera definición de la logia Lautaro, ¿no? Entonces, bueno, era raro de ver. Artigas inicialmente, es decir, la Revolución de Mayo inicialmente era una lucha entre los españoles americanos y los españoles europeos. Es decir, los que habían nacido en Europa contra los que habían nacido en América. Pero todos eran españoles y todos se embanderaban con Fernando VII. El propio Artigas en la proclama de Mercedes al volver de Buenos Aires se embandera con Fernando VII. Le jura fidelidad a Fernando VII, que era el rey que había abdicado en favor de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, ¿no? Entonces, era medio vidrioso. Toda esa primera etapa, que es durante el sitio de Montevideo y después el éxodo, hay un enfrentamiento, una especie de guerra civil entre los criollos y los españoles que han nacido en Europa. Los criollos liberales, proclives a la libertad de comercio, los europeos proclives a mantener el monopolio que seguramente lo beneficiaba, ¿no? Que se beneficiaban de eso. Pero en las ciudades de Montevideo, por otra parte, eran todos esclavistas. El mayor negocio en Montevideo, que en todos los libros de historia nos intentan inculcar que era la venta de cueros, eran los esclavos. Montevideo era el centro de importación de esclavos para todo el sur de América, desde Perú, el sur de Brasil, hasta la Argentina y Chile. Es decir, todos pasaban por Montevideo porque hay ordenanzas del propio rey español que así lo proclama, ¿no? Y todo eso queda muy conocido. Las rutas de los esclavos que venían desde África, los que sobrevivían, ¿no? Pasaban por Río Janeiro y después terminaban en Montevideo. Esa ruta tuvo que esperar al siglo XX a que Ildefonso Pereda Valdés lo denunciara, ¿no? Lo estudiara y comprobara que acá los grandes personajes, los grandes patricios del Uruguay, los grandes apellidos del Uruguay, como Valle, Herrera, Maciel, Lafone, eran todos traficantes de esclavos y se enriquecieron con el tráfico de esclavos. Eran negreros. Y hoy son calles y plazas. Sí. Por eso vos sabés que el otro día no podía creer escucharlo a Mariano Arana, que un excelente compañero, ¿viste? Un tipo de mucho sentimiento, argumentar de que de las calles de Montevideo donde debe seguir así. No pueden seguir así.
La calle más grande de Montevideo, la avenida más grande de Montevideo se llama Venancio Flores, que fue un genocida. La otra se llama, la más extensa, la más larga, se llama General Rivera, que fue traidor de Artigas. Sin la traición a Artigas, tal vez no hubieran sido derrotados. Si los criollos, los hacendados que vivían en Montevideo no se hubieran volcado hacia Brasil y hacia Buenos Aires, seguramente Artigas no hubiera sido derrotado. El propio Quijano tiene un editorial en Marcha de los años 70 que llama El Gran Traicionado, donde demuestra cuál fue el papel de Rivera, el desgraciado papel de Rivera en la creación de este país. Entonces, sí es cierto que mantener en la nomenclatura de las calles, bueno, hay una simbología, pero esa simbología simboliza una versión de la historia, una interpretación de la historia del Partido Colorado. Todos los historiadores del siglo XIX y principios del siglo XX fueron colorados y estaban hechos para justificar la historia según la visión del Partido Colorado. Entonces, eso es lo que está en el calendario de las fechas patrias y es lo que está en la nomenclatura de las calles. Entonces, cuando se haga una historia desde el punto de vista de los derrotados, del punto de vista de los que no sabían leer y escribir en español, pero sí y sabían muy bien usar las armas y luchar a caballo y pasar miles de sacrificios, cuando se haga la historia desde ese punto de vista, entonces va a haber que cambiar, va a haber que crear otra simbología, va a haber que cambiar todo el nombre de las calles y va a haber que tener otro calendario de fechas patrias. Voy por la última, Tambero, y me quedan 4 o 5 minutos para poder meter todo junto en el programa. Se vienen las elecciones en Uruguay dentro de 2 meses y poquito. Yo recuerdo cuando había elecciones en México, hará 10 años, que se cortó solo el subcomandante Marcos, muy dignamente como siempre, y salió a difundir la otra campaña, cuando todo el mundo veía como que López Obrador, lo que ellos llamaban izquierda, podía llegar a ganar. Entonces trataron al subcomandante Marcos de traidor, de atentar contra la izquierda, como si ella existiera acaso, como se está viendo hoy. En este caso, en el caso uruguayo de las elecciones, ¿va a tomar alguna posición pública? Ya sé que va a votar en blanco. Ya la he tomado, no, yo no voto a nadie, a mí es mi voto. No voto a nadie, no encuentro ninguna diferencia, ya te expliqué que no hay diferencia en lo esencial, no hay un partido que represente el socialismo. Los tres representan el capitalismo en diferentes versiones. Son liberales en lo económico, en lo político, con matices entre ellos. Pero entrar en el juego electoral significa entrar en la trampa de elegir por 3 versiones del capitalismo. Y yo intento mantener coherente mi vida con la lucha por el socialismo. No sé si te acordás, pero en el 2004, cuando estaba por ganar Tabaré Vázquez, esto mismo lo estábamos discutiendo con Carlitos en un boliche de La Teja, y con vos. O sea que no, discutíamos si votar o no, teníamos distintas posiciones, previo al programa, previo a que saliera el programa en Radio Nacional. Yo no voté, Yo en tampoco. el 2004 no voté. Yo tampoco. Carlitos, no sé. Bueno, Tambero, te agradezco un montón, espero que esto... No me hago responsable de esta criatura, no la voté. Bueno, nosotros venimos del Frente Amplio, venimos del MPP. Te cuento otra anécdota. El noviembre del 2004, cuando el domingo ese que se ganaron las elecciones, nosotros abrimos la carnicería porque la gente, estaba en una fiesta, ¿no? Abrimos la carnicería, pero además hicimos un asado atrás de la carnicería, juntamos todos los amigos, ¿viste? Todos los que nos habían ayudado a construir la carnicería, bueno. Y además vinieron unos periodistas argentinos que eran peronistas, y y ellos me apuraron así, ¿y vos qué vas a votar? Yo no voto nada, no sé qué, empecé a hablar.
Y hubo muy amigo mío, Luguito Francia, pero muy amigo mío, que se me enojó de tal manera que me quiso pelear, ¿entendés? Hoy día me dice, sos el único que nunca me mentiste. Y bueno, eso para mí me da más satisfacción realmente, de que bueno, yo realmente no engañé a nadie. Lo dije siempre, lo que pensaba, lo que veía, tal vez en lo que no supe, y eso es una autocrítica, no supe transmitir lo que había recibido en mi experiencia en los círculos más altos del Frente Amplio, en las posiciones que se tomaban, en lo que se discutía, en los comentarios que se hacían, esa experiencia que me llevó a ver de que había algunos personajes que posaban de revolucionarios, pero que en sí eran muy reaccionarios, tenían sentimientos e ideas muy reaccionarias, no las supe transmitir, no supe convencer a una gran cantidad de gente. Y de mi parte, ojalá logres darle buena pelea a esa peste que te acosa, porque te precisamos acá. Estamos ahí, estamos peleando. Un abrazo, Lu. Un abrazo, Tambero. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. ¿Será que estoy tan cansado que ya esperé demasiado? ¿Serán el vino y los años? ¿Será que se fue mi fe? No sé por qué, pero sé, lo estoy sintiendo bien claro. Me lo dice un viento helado que sopla este atardecer. Esto no es lo que iba a ser, con esto nunca soñamos.